Hola a todos. Hoy voy a hacer un vídeo mucho más relajado sobre algo que es un tema que a mí personalmente me atrae porque no lo entiendo. Simplemente porque no lo entiendo. Me fascina ver cómo The Economist saca en sus portadas información sobre eventos futuros, algunos que pueden ser controlables por la mano del hombre, incluso con un grandísimo despliegue de poder, y otros que no pueden ser controlados por la mano del hombre. Yo no puedo saber que va a haber una catástrofe natural en un futuro. Depende en su mayor parte de un complejo número de eventos que conducen a ese suceso. Pero sin embargo, si hacemos una visión retrospectiva de algunas portadas de Economist, hoy os traigo una que habla precisamente sobre las catástrofes, vemos la precisión con la cual han sido capaces de dibujar un escenario desde julio de 2020 hasta el momento actual, en lo que podemos decir es un mapa de catástrofes que se han sucedido. En esta imagen, como podéis ver, os la traigo aquí para recordarla, se ve una familia con unas máscaras de gas propia de la Gran Guerra y dentro de esa familia hay también un animal, un gato que está sentado, están los tres sentados en el sofá y el gato está apoyado en el brazo del sofá. El niño no lleva mascarilla, lleva un gorro militar, como si estuviese en medio de una contienda bélica. Es la situación que da a entender. Para mí, esta visión de mascarilla, protección vía aérea de los adultos y de los animales tiene relación con la situación de la pandemia. Una relación directa, hace una mención directa a la situación de la pandemia. Justo encima de la familia, un reloj que marca prácticamente la medianoche. También como interpretación, a mi entender, y hablando de la próxima catástrofe, y cómo sobrevivir a ella, hace mención al reloj del fin del mundo, al reloj del apocalipsis, del último día, del anochecer. Y en ese momento estaba a 100 segundos del fin del mundo. El reloj del apocalipsis surgió a tenor del peligro de la Guerra Fría y una eventual guerra nuclear. A partir de ahí, un grupo de significados científicos de todo el mundo decidían cómo de peligroso era acercarnos a esa medianoche, a esa noche del apocalipsis en el mundo, cómo de amenazados estábamos. Y se fueron introduciendo otra serie de amenazas que no eran solamente lo que motivó su aparición, la amenaza nuclear. Bueno, a 100 segundos del fin del mundo. Y debajo, en esa pared, aparecen una serie de cuadros. Aparece un cerdito dentro de un cuadro, puede ser que haga relación o haga referencia o tenga relación con la fiebre porcina, o puede ser que tenga relación con la escasez en un futuro de carne, cosa que gente vinculada al nuevo orden mundial ha hecho muchísimo hincapié. Un tipo de carne prefabricada, artificial y consumir hamburguesas que no son de carne animal, sino hechas a expensas, por ejemplo, de insectos. En segundo lugar, algo que me llama la atención, yendo de izquierda hacia derecha, el cuadro con un volcán. Hoy día tiene una relación directa con lo que estamos viviendo en el volcán de La Palma, o en el Kilauea en Hawái, o en Italia el Etna, los tres con actividad, aunque hay muchos más volcanes activos en el mundo. Pero sí es cierto que tiene relevancia en cuanto a cómo esa actividad sísmica poco usual se ha convertido hoy en el presente, en día a día. A mí me llama poderosamente la atención. En tercer lugar, y siguiendo de izquierda a derecha, aparece un pingüino en un trozo de hielo en medio de un mar donde está totalmente iluminado a pleno sol. Cambio climático, calentamiento global, evidente. Aparece igualmente un meteorito amenazando la Tierra. Lo del meteorito ya es un clásico. Meteorito que viene hacia la Tierra para destruir el planeta. Antes o después sucederá, es un tema puramente estadístico. Lo único que suele ser un elemento presente siempre que se habla del apocalipsis. Ahí está el meteorito. El meteorito no ha sucedido, pero si bien es cierto que la NASA está en medio
de varios proyectos para desviar meteoritos que se aproximen a nuestra atmósfera, a nuestro planeta. Los tres patos. Curioso porque no he visto a casi nadie interpretar el tema de los tres patos. Hay tres patos, uno solo con sombra que se precipita, que cae. ¿Por qué tres patos y un pato que cae? Fijaos que aquí nadie da puntada sin hilo. The Economist, realmente una maestría en cuanto al uso de la simbología y de lo oculto dentro de las imágenes. El pato que cae hace o tiene relación directa con las tres personas, la familia que está sentada, porque, como digo, ellos tienen sombra y el pato también. ¿Qué significa la expresión el pato caído, de duck down, en inglés? Significa esconderse agachándose. ¿Esconderse de qué? ¿De qué se tienen que esconder estas tres personas? No lo sé, es una sugerencia. Esa expresión existe en el idioma inglés y hace referencia clara a las tres personas por la relación, el vínculo entre las sombras del pato que cae y esas tres personas. Esconderse, agachándose, detrás, ocultándose de algo. ¿De qué? ¿De una amenaza? No sabemos. Aparece igualmente al lado de los patos virus, bacterias, parece que algún protozoo, según han dibujado, de diferentes tipos. Hace relación obvia al peligro biológico en el que nos tenemos que estar o sentir sumidos por el tema de la pandemia. Hace relación directa a la pandemia por coronavirus, evidente. Seguimos con un hongo de una bomba aparentemente nuclear. Se vio un hongo nuclear en Beirut con la explosión de aquel barco que arrasó prácticamente toda la ciudad de Beirut. Yo vinculo esa imagen en blanco y negro con dos cosas, o ese hongo nuclear o con una fotografía en blanco y negro, algo que resurge, que renace, que es la amenaza nuclear. Podrían ser ambas dos, las dos podrían ser. ¿Dónde renace la amenaza nuclear? Pues con un fenómeno que se está dando en Chernóbil, un recalentamiento del núcleo de grafito que se está dando sin saber por qué. No se sabe ahora mismo por qué está aumentando la temperatura en el núcleo debajo de las miles de toneladas de cemento y acero del sarcófago nuclear de la central de Chernóbil. Otro gravísimo peligro, otra grandísima amenaza. Y finalmente dejo también por orden de aparición dos elementos que uno de ellos aparece casi desapercibido. Primero, la imagen de una llamarada solar. La amenaza continua en los últimos meses de un aumento de la actividad solar es más que evidente. Ha habido tormentas solares, se han correlacionado con alteraciones a nivel geológico o atmosférico en el planeta Tierra. Esto es algo que ya en 2011 hubo una reunión importantísima a nivel mundial sobre la correlación entre el tiempo, la meteorología a nivel de la actividad del Sol y la meteorología terrestre o actividad sísmica en la Tierra. Pero justo debajo de ese cuadro hay un enchufe doble que no tiene nada conectado. Como es simbólico, todo tiene un porqué. La crisis energética que nosotros estamos viendo podía estar reflejada con ese enchufe en esta imagen. ¿Por qué no? Es noticia de primera plana. Si todos los elementos tienen un porqué, hay algo que llama también poderosamente la atención. Que ni el meteorito, gracias a Dios, no se ha dado el meteorito hasta ahora, hasta la fecha, salvo que haga referencia a ese meteorito que quiere ser desviado en un proyecto experimental de la NASA en estos días, y la llamarada, la eyección solar masiva que aparece también en la oscuridad de la noche cósmica en el reflejo de la fotografía que hay detrás de la familia. Algo que sí llama poderosamente la atención es que de todo lo referido, absolutamente de todo lo referido, de todos los elementos que encontramos en la fotografía, todos ellos son de origen
potencialmente o supuestamente natural, mientras que uno solo de ellos no lo es: la crisis energética. Todas las catástrofes a las que hace referencia, todas, The Economist en la fotografía, son de origen no humano, mientras que una sí. Y digo no humano suponiendo que el virus no ha sido creado o no se le puede imputar a nadie que lo haya desarrollado, que esto sería muy discutible. Pero sí quiero centrar el interés en cómo se diferencia lo que no tiene un origen directamente humano y es de características, son catástrofes naturales, y sin embargo el tema del enchufe sí tiene referencia directamente a la mano del hombre. Como digo, la interpretación de este tipo de portada me resulta sumamente interesante por el hecho de desconocer cuál es el mecanismo que permite analizar de forma proyectiva el futuro. Como digo, algo que a mí me fascina del análisis de este tipo de información, las portadas de Economist, sobre todo a largo plazo, hablamos de hace año y medio aproximadamente, que salió la portada y cómo ha dibujado un circuito de catástrofes, casi todas ellas que han sucedido. ¿Cómo se puede dibujar un escenario de catástrofes naturales? ¿Cuál es el mecanismo de análisis del futuro para augurar, aventurar esto? Yo no lo conozco y por eso me apasiona, porque no sé cómo lo hacen, no tengo ni la más remota idea. Pero si estadísticamente fallan poco, evidentemente hay fallos, cosas que no se dan, yo creo que el futuro es insondable, pero esa aproximación tan precisa de eventos no controlados por la mano del hombre, mucho más en eventos como eventos económicos controlados por la mano del hombre, pero si os dais cuenta no hace referencia en la portada a crisis económica ni nada por el estilo, se centra en lo que define como catástrofes, y mete el tema energético. Insisto, no entiendo, por favor, si alguno tenéis noción de cómo son capaces o cómo entendéis que pueden augurar eventos de futuro a largo y medio plazo, cuál es el método de análisis para entender, para intuir cuál es el escenario, el horizonte hacia el cual vamos, teniendo en consideración la ventaja competitiva que te da el dibujo de este tipo de escenario si tienes certeza sobre él. Si yo sé lo que va a pasar, automáticamente tengo una ventaja brutal sobre cualquier otra persona en todos los sentidos. Me puedo posicionar exactamente en el mejor sitio, en la mejor oportunidad de crecimiento y de protección, evidentemente, imaginable y posible. Hay un juego de cartas, el juego de cartas del nuevo orden mundial, que se diseñó allá por los años 80 y que fue retirado y sancionado, incluso perseguido por el FBI americano. Todavía se puede adquirir a altísimo precio o a muy alto precio para ser un juego de cartas en ciertos mercados. Evidentemente todo de segunda mano porque se retiraron prácticamente todos. Es el claro ejemplo, las cartas del nuevo orden, de cómo adelantarse décadas a eventos que luego sucederían. Cómo adelantarse décadas. Si uno pone imaginación y desarrolla un mazo de cartas, un juego parecido a un juego del Monopoly, pero en cuanto al evento histórico venidero, y pone situaciones similares en dibujos simplemente a una pandemia, al evento de las Torres Gemelas, del 11S, a lo que sucedió en el Pentágono, a una serie de catástrofes muy puntuales y muy significativas. No son azarosamente, no están diseñadas azarosamente. Son muy precisas en el dibujo de todo aquello. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo se desarrolla eso? Yo no tengo ni idea, pero lo que es incontestable es que está. Incluso se pueden adquirir. Yo adquirí uno de esos juegos para ver en directo que esas cartas existían y que evidentemente con la data de su impresión se adelantaron décadas a lo que iba a suceder. A muchísimos eventos, por no decir prácticamente todos los eventos significativos que iban a suceder décadas y décadas de forma posterior. Pero mi segunda pregunta es, ¿por qué el FBI retira esas cartas?
¿Por qué el gobierno americano amenaza, ataca y retira, deja de poder ser comercializado un juego que a priori no tiene ningún tipo de perjuicio para la sociedad? ¿Por qué se retira un juego de cartas que al fin y al cabo no tiene que suponer ningún peligro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Son tantos los por qué y tan pocas las respuestas claras, respuestas razonadas y razonables, que es mejor jugar con las cortinas de humo, como he dicho ya muchas veces, y entretener nuestra mente en estupideces, mientras alguien, de una forma incomprensible para la sociedad en general, maneja una información de un nivel y de una precisión espeluznantes y absolutamente privilegiada. Información es poder, y si se trata de saber sobre el futuro, entramos en el plano casi de la ciencia ficción. Pero es que lo que estamos viviendo entra de pleno en la ciencia ficción. Lo que pasa es que si la mente está dormida, lo normalizamos absolutamente todo. Incluso participamos de la mordaza de intentar opinar sobre aquello que no es opinable. No solamente mentes dormidas, sino mentes autocensuradas en la posibilidad de sentirse con la libertad de opinar de aquello de lo que nos dé la gana. Así es y así lo siento y así lo comparto con vosotros. Si este tipo de vídeos os gustan, pues por favor compartirlo y suscribiros al canal. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.